de las relaciones trigonométricas. Entonces primero vamos a regresar a que tenemos tres tipos de triángulos. Dependiendo de la medida de sus ángulos, se clasifican en rectángulo, acutángulo y obstángulo. El más fácil de analizar es el rectángulo. Entonces casi siempre hay que buscar la relación que tenemos con nuestras líneas, nuestros vectores, a un triángulo rectángulo. De ahí la necesidad de buscar una horizontal para poder encontrar pues una referencia, y ya nada más pues las líneas paralelas o perpendiculares que dicten o que estén dadas en el sistema de fuerzas, ¿verdad? Un ángulo rectángulo pues tiene un ángulo recto, posee que es de 90 grados. El acutángulo, tres ángulos menores de 90 grados, tres ángulos agudos, y el obstángulo posee un ángulo mayor a 90 grados, que es este. Entonces es importante porque en la mayoría de las relaciones trigonométricas están enfocadas al triángulo rectángulo. Por lo mismo que les decía, es más fácil asociarlo a que lo estemos pues midiendo no sé, componentes con inclinaciones o direcciones, perdón, con sentidos variables, ¿no? Entonces es más fácil agarrar cada componente y asociarlo al punto donde incide la fuerza o donde sale, para que la podamos analizar a partir de los componentes de este triángulo. Se dan cuenta, sería un poco más difícil si el componente está aquí. Tendríamos que buscar este ángulo, este otro ángulo y este otro ángulo. La ventaja de acá es el triángulo recto, donde podemos asociar el ángulo que nos conocido, que es 90 grados. Entonces, los lados de un triángulo son a partir de los 90 grados es el cateto y la hipotenusa. Entonces, los catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados y la hipotenusa el ángulo opuesto al ángulo de 90 grados. Si le designamos a uno de los ángulos agudos alfa, el nombre es. Entonces, si este es el ángulo que nosotros queremos saber o analizar, esta va a ser la hipotenusa, este va a ser el cateto adyacente y este va a ser el cateto opuesto, ¿sale? Entonces, las razones trigonométricas, ahora sí, corresponden a diferentes razones establecidas a partir del ángulo alfa y generadas por las longitudes de los lados del triángulo rectángulo, y existen 6 razones trigonométricas, las cuales son: este es el ángulo que nosotros estamos analizando. Seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. La tangente, que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, que es como lo mencionábamos en el video anterior. La cosecante, que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La secante, que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. 1 sobre coseno de A, y ahí se olvidaba, en el cosecante es 1 sobre seno de A, o bien seno a la menos 1 o coseno a la menos 1. Y la cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto, 1 sobre tangente o tangente a la menos 1. Es lo mismo. Lo podemos llamar cosecante, 1 sobre seno de alfa o seno a la menos 1, secante o 1 sobre coseno al de alfa o coseno a la menos 1, cotangente, que es 1 sobre tangente o tangente a la menos 1. Las razones seno, coseno y tangente se conocen como razones trigonométricas fundamentales, y la cosecante, secante y cotangente son las recíprocas respectivamente. Entonces, por ejemplo, sea el siguiente triángulo rectángulo A, B y C, cuyas medidas son 5, 12 y 13. 5, 12 y 13. Las razones trigonométricas de alfa son las siguientes. Entonces vamos a tener seno de alfa es 5 entre 13, que es este. Recordemos que seno es cateto opuesto entre hipotenusa y alfa está aquí, ¿no?
Coseno de alfa es cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Nada más. Luego tenemos cotangente, que es el cateto adyacente entre el cateto opuesto, secante y la cosecante. Entonces, vamos a tener esta tablita para identificar las relaciones trigonométricas. Para seno, caso CO, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Opuesto entre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente entre cateto. Generalmente nosotros no usamos sistemas de estática solamente para utilizar ley de seno y coseno, ¿sale? Entonces, esas serían las relaciones trigonométricas. Otro ejemplo dice sea rectángulo A, B y C. El rectángulo en C, tal que el segmento AC es igual a 3 centímetros cuadrados, segmento BC es igual a 4 centímetros, 3 centímetros, perdón. Utilizando el teorema de Pitágoras, segmento AB de 5 centímetros. Entonces tenemos calculamos por ejemplo el seno, la cosecante, el coseno, la secante, la tangente y la cotangente. No es necesario calcularlas, ¿no? Lo ideal es que se tenga base de lo que queremos saber para posteriormente poder identificar los componentes o la relación trigonométrica que me es más práctico, ¿no? Entonces, eso sería sobre alfa, y para beta pues tendríamos todos estos componentes, ¿sale? Que son los mismos, pero ahora respecto a este ángulo. Ahora dice razones trigonométricas de ángulos notables. ¿Qué son los ángulos notables? Aquellos que con frecuencia son utilizados en distintos contextos. Son 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Al obtener las razones trigonométricas asociadas a estos ángulos, es posible obtener valores que se cumplen para cualquier triángulo. Entonces, como tenemos estos valores de ángulo, vamos a tener como tenemos estos valores de ángulo, pues vamos a tener los mismos valores para sea cual sea el triángulo, ¿verdad? Realmente lo que nosotros requerimos es donde tenemos esa medida para poder determinar la relación trigonométrica que ocupemos. Entonces dice, al obtener razones trigonométricas asociadas a estos ángulos, es posible obtener determinados valores que se cumplen para cualquier triángulo. Bueno, aquí están los valores de los ángulos. Por ejemplo, seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, tangente de 0 es 0, cotangente indefinido, y así nos vamos. Entonces, ¿para cuáles? Seno y coseno, que son los que más vamos a utilizar. De 90, por ejemplo, seno de 90 es 1 y coseno es 0. De 45, raíz de 2 sobre 2, y coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Que son los ángulos que más vamos a estar utilizando, 0, 90 y 45 grados. Entonces, así es como se pueden identificar. Ahora, esas son operaciones con los componentes de los ángulos, con los valores de los ángulos.